Somos más en familia, pero nos siguen también online, y ya sabéis que luego hacemos normalmente una pequeña píldora resumiendo un poco lo que ha sido la sesión, que se coloca también y se puede ver. Álvaro va a tener que hacer ahí una doble función, pero bueno. Voy a presentar a Emma Navarro. Emma Navarro tiene una muy larga trayectoria en el sector público. Ha sido secretaria general del Tesoro y Política Financiera, consejera del Banco de España, consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, consejera del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, vicepresidenta del Fondo de Garantía de Depósitos, presidenta del Comité de Seguimiento de Sareb, presidenta del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, gobernadora alterna del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, miembro suplente de España en el Eurogrupo, miembro suplente de España en el ECOFIN, miembro de España en el G20, representante de España en el Consejo de Estabilidad Financiera. En fin, no leo todo porque veis, aparte, presidenta del Instituto de Crédito Oficial, presidenta de la Fundación ICO, miembro de la Administración de ICEX, en una larguísima trayectoria, especialidad fundamentalmente del mundo financiero. Hoy en día es consejera de Iberdrola España, que es una de las razones por las cuales pensábamos que puede ser interesante conversar contigo hoy, Emma. Muchísimas gracias por estar aquí. Aparte, profesora del IE en tema de máster financiero. Lo más importante es que es licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, máster en Derecho Comunitario de la Universidad de San Pablo CEU, y es técnica comercial y economista del Estado. Además, la primera promoción que yo empecé a dar clases en la Universidad de San Pablo CEU, y ya veis lo que es la formación que damos. Bueno, Emma, hemos hablado un poquito de los temas que te interesaría conversar. Adelante, adelante. Y ya verás que enseguida, después de un rato de tu intervención, pues nos animamos todos a hacer preguntas, que es de lo que se trata. Y querías hablar sobre todo un poco de la comparación entre lo que puede haber sido, está siendo tu experiencia en estos momentos en empresa privada como consejera, con consejos de organismos financieros internacionales y españoles, y la gobernanza tan distinta que puede haber en unos y otros órganos y estructuras, ¿no? Con lo cual, adelante, cuando quieras. Pues en primer lugar, muchas gracias bueno, al Instituto por la invitación a participar y a reflexionar con vosotros sobre estos temas. Bueno, José María, por esa presentación tan amable que ha hecho de mí. Pues yo tengo muy buenos recuerdos de José María como profesor. Muy bien. Si no, lo tenías crudo, lo tenías crudo. Y bueno, también quería aprovechar para felicitar al Instituto por la labor de difusión y de promoción de las buenas prácticas corporativas que hace, que es algo muy importante. Y como comentabas, pues cuando me invitasteis a participar en el instituto y viendo pues la gente a la que traíais, pues pensé que podía ser quizás interesante y que podría tener también un valor añadido, pues que hiciera una especie de visión comparativa en base a mi experiencia de cómo son pues las diferencias o similitudes entre las gobernanzas de las instituciones financieras internacionales y pues el mundo empresarial privado. Y bueno, también en ese ámbito, aparte de centrarme mucho en el consejo de administración de unas y otras, pues también me gustaría tocar pues, un tema que a mí pues, me parece muy interesante y muy importante, como es también desde esta doble perspectiva de lo que hacen las IFIs y lo que hacen las empresas, de pues, temas de sostenibilidad y propósito. Y bueno, antes de empezar, pues bueno, simplemente pues decir de qué instituciones vamos a hablar, porque es verdad que no todo el mundo está tan familiarizado con estas instituciones. Y bueno, de lo que voy a hablar básicamente es del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, del que yo he sido vicepresidenta, de este tipo de bancos multilaterales de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, que yo también he trabajado en esa institución, es otra de las instituciones financieras internacionales. En mi caso no voy a centrarme tanto en esta institución, no tanto por la gobernanza, porque es similar a la de los bancos multilaterales, sino porque el objetivo del Fondo Monetario Internacional es un poco diferente, que es dar financiación
digamos, en situaciones de crisis a los países como prestamista de último recurso. Yo me voy a centrar en la banca multilateral de desarrollo, que tiene un carácter público y multilateral, pero que concede préstamos para proyectos de inversión, ya sea de carácter público o de carácter privado. Y estas instituciones, pues, yo creo que son pues, bastante desconocidas en la sociedad y especialmente su funcionamiento. Ahora mismo, pues, últimamente el Banco Europeo de Inversiones ha recibido más atención mediática en España, pues como es lógico por el nombramiento de su nueva presidenta, pero en general pues son instituciones que pasan un poco por debajo del radar pero que sin embargo cumplen una labor importante y que tienen una gobernanza también muy interesante. Bueno, citando al BEI simplemente, pues para hacernos una idea de la financiación que concede, pues en los últimos años ha rondado los 10.000 millones de euros a España y además pues ha sido contraparte de muchas empresas privadas financiando proyectos muy emblemáticos. Y estas instituciones, que como voy a contar, tienen una gobernanza particular, pues al mismo tiempo pues, actúan como bancos porque captan su financiación en los mercados internacionales y con esa financiación que captan pues conceden préstamos. Y esto en cierta medida pues, las hace someterse a la disciplina de mercado y eso tiene implicaciones en cuanto a la necesidad de controlar y a la necesidad de un buen gobierno de estas instituciones que además pues en muchos casos tienen unos volúmenes de préstamo, unos balances y muy significativos y un tamaño a nivel de personal que es comparable o superior a muchas multinacionales. Y por todo ello, pues los accionistas y las propias empresas, pues las propias entidades tienen un interés en someterse también y en que la gobernanza pues sea exigente y se adapte a los mejores estándares. Y bueno, estas instituciones que como digo pues son muy distintas, comparten unos rasgos comunes y yo voy a aglutinar pues, estos rasgos para hacer esta comparativa. Sí es cierto que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, tiene algunas características que son un poco peculiares. Yo me voy a centrar en el caso más general. Si queréis en el debate podemos hablar del BEI, pues no tengo, que también puede ser interesante, pero voy a aglutinar estos rasgos que como digo, son muy similares y centrándome más bien en la comparativa en los consejos de administración. Pero bueno, la primera gran diferencia es que los accionistas de estas instituciones pues no son inversores, son países y además que el peso accionarial viene determinado normalmente por el Producto Interior Bruto de los distintos países. Hay otros criterios que también son importantes o pueden tener influencia, pero el principal es el PIB. Y eso, pues, evidentemente, pues, tiene consecuencias también en el Consejo, como veremos. La Junta General de Accionistas, en su caso, pues son las reuniones que cada año celebran los gobernadores, los ministros de finanzas de estas instituciones, que es como la máxima autoridad, pero la responsabilidad de la supervisión, la estrategia, etcétera, corresponde, como en el caso de las empresas, al Consejo de Administración. Y en este caso el Consejo pues, tiene unas particularidades que obedecen pues a su carácter público y a su carácter multilateral. Y la primera pues, peculiaridad, pues bueno, yo voy a destacar como 4 básicamente, pues una pues, que afecta pues, a la composición del Consejo y al papel que cumplen los consejeros. Otra, pues la figura del presidente del Consejo y también pues, los nombramientos y la duración de los mandatos. En cuanto a la composición, pues los consejos de administración de estas instituciones pues, están compuestos por representantes de países que
Los grandes accionistas suelen tener su propio representante, mientras que en el resto de casos lo que rige son agrupaciones de países que en base a sus propias reglas internas pues acuerdan una representación y un funcionamiento de lo que se conoce como sillas. Y por tanto, el consejero en estas instituciones tiene un doble papel, porque por un lado representa a los países o a un grupo de ellos, y por otro lado pues se le exige los deberes de lealtad y fiduciarios que son propios de un consejero en el mundo privado. Y bueno, esto hace que en cierta forma todos los consejeros sean dominicales, y la figura del consejero independiente, que es un pilar tan fundamental de las empresas privadas, pues está ausente. Las empresas privadas, que encima se exige que sea mayoría, en estas instituciones no se dan. Sí es cierto que con ese afán de incorporar buenas prácticas, en el caso del Banco Europeo de Inversiones existe una figura que es la del experto independiente, gente que asiste al consejo en su capacidad propia y en base a su expertise, pero no tienen voto en las decisiones. Aquí sí que es bastante interesante el caso del ICO, del que yo también fui presidenta, porque justo durante mi mandato fue cuando comenzaron en el ICO los consejeros independientes que ahora existen en esa institución. Fue un deseo de la institución de mejorar el gobierno y de aumentar la independencia. En el caso del ICO no son mayoría en el Consejo, son 4, pero para conseguir esa independencia las operaciones de activo y pasivo se les dio doble voto, con lo cual eso se consiguió. Y como digo, el ICO en cierta forma es una institución con una gobernanza exigente. Y bueno, el hecho de que los consejeros en estas instituciones pues sean representantes de países también tiene implicaciones en su funcionamiento, en concreto en el tamaño de estas instituciones. Si en el sector privado la práctica y la recomendación es un tamaño entre 5 y 15, pues en estas instituciones normalmente el tamaño es muy superior, debido precisamente a esas necesidades de representación. Y eso pues hace que la dinámica de las reuniones también sea muy diferente. Bueno, hablamos que es que además, aparte de la figura del consejero, como estas instituciones también tienen una especie de carácter diplomático, pues está el consejero suplente y luego los asesores, y pues nos podemos imaginar el tamaño que tienen las reuniones de estos órganos, donde además de estos representantes del Consejo, pues asisten los directivos del banco, y podemos hablar de reuniones de 50, 70 personas fácilmente. Y eso pues hace que afecte mucho a el tipo de debates que se llevan a cabo. Algunas instituciones han tratado de establecer reglas para hacer los debates más ágiles, estableciendo limitaciones del tiempo de los intervinientes, de los consejeros, y eso, como digo, es lo que les otorga un poco un carácter también diplomático. Otra característica que es muy interesante es que muchos de estos consejos son lo que se llaman consejos residentes. Y es que consejos residentes en el sentido en el que son consejos que funcionan de carácter permanente. No es que el consejo se reúna X veces al año, es que tiene 1 o 2 reuniones a la semana. Son órganos en pleno funcionamiento. Eso no es así en todas las instituciones. El BEI es una excepción y también hay algún caso aislado. Como digo, el BEI tiene peculiaridades, pero en el resto de banca multilateral es lo que se da. Y además los consejos tienen encargados, además del control y la estrategia, digamos, la responsabilidad de la gestión diaria de las instituciones. Y esto hace pues, que tengan más competencias, y también hace que la tensión entre el ejecutivo y el consejero pues también se dé ahí en estas instituciones. Las agendas pueden ser bastante elevadas. En el caso del BEI, que no tiene consejo de residente, las reuniones del consejo duran 1 día y medio, o sea, entre los comités y los consejos. La tercera elemento diferenciador pues es la figura del presidente de estas instituciones. Bueno, el presidente, como en todas partes, pues de él influye mucho cómo va a ser la calidad del debate del Consejo.
y en el sector privado, pues yo creo que su papel es clave para que esa función de control y digamos, de cuestionamiento positivo que tiene que hacer el Consejo, pues se cumpla y se haga de forma eficaz. Pues en el caso del mundo privado, precisamente por la importancia que tiene esta figura, se va cada vez más a una separación entre el consejero delegado y la función del presidente del Consejo. Y esto, pues bueno, para la banca es el caso general que exige la normativa, pero en el resto de consejos, aunque en el caso español se permite que se mantenga esa duplicidad con el consejero coordinador, en general las grandes empresas van a esa separación. Y esto es lógico porque es el sistema anglosajón y el que exigen los inversores institucionales y los proxies de voto. Entonces, y sin embargo, en estas instituciones, en las instituciones financieras internacionales, en la banca multilateral, la figura del presidente es una figura que desempeña ambos poderes, porque es también el principal ejecutivo de la organización y de la que depende, de él depende la elección digamos, de todo el personal de la institución. Él tiene esa competencia y, por tanto, les lleva a acumular bastante poder. Otra de las diferencias con el sector privado es pues la comisión de nombramientos que tiene tanto peso y cada vez más en el mundo privado, pues en estas instituciones está ausente precisamente porque el Consejo en realidad tiene un papel limitado a la hora de elegir a los representantes del Consejo. No es que no los elijan, formalmente hay procedimientos de nombramiento donde el Consejo cumple esa labor, pues a veces implicando a la Junta en función de la organización, pero normalmente el Consejo, e incluso aunque haya fit and proper, pues eso es más bien un carácter formal porque la decisión de quién representa al país corresponde a los países o grupos de países en función de sus rotaciones y por tanto digamos que eso es lo que determina la representación. Esto también tiene implicaciones interesantes e importantes en el funcionamiento de estas instituciones en el sentido de pues, aspectos tan importantes hoy en día como la diversidad de género en los consejos, que para las empresas del mundo privado es un requerimiento de primer orden por requisitos de ESG, pero también porque se considera que es más eficiente un consejo con una composición diversa y diversa de género, pues en estas instituciones pues puede ser difícil de conseguir porque esas decisiones de quién corresponde la representación en el Consejo provienen de países que la toman en función a sus necesidades y a sus criterios. Y por tanto, pues puede ser difícil que esas decisiones que tienen los países luego terminen con determinado porcentaje de representación femenina en el Consejo. Y por último, como diferencia, pues también señalaría la duración de los mandatos. Y no porque pues haya limitaciones, tampoco, en el sector privado tenemos las limitaciones de que se considera que a partir de determinado número de años, de 12 normalmente, que el consejero pierde la independencia. En estas instituciones no suele haber criterios de duración de mandato, pero sí es cierto que el mandato normalmente es bastante más inferior al que existe en el mundo privado. Y eso, hay excepciones, los países que tienen su propia representación y que no tienen que hacer rotaciones, pero en general es esa exigencia de rotación de países en la representación la que en algunos casos determina pues, mandatos que en media pueden rondar los 3 años, 2 años, o sea, mandatos relativamente cortos, 2 años y medio. Así. Y estas son más o menos las diferencias que hay con el mundo de los consejos privados, diferencias importantes que determinan pues, un funcionamiento distinto de estas empresas, de estas instituciones. Sí es cierto que, como he dicho antes, que hay un interés y un deseo de las propias instituciones y de sus accionistas
a adoptar en la medida de lo posible pues prácticas de buen gobierno privadas y, por ejemplo, pues en la mayor parte de los casos pues los consejos se someten a evaluación de su eficiencia a través de de asesores externos, o en el caso del BEI, que es muy paradigmático, pues no está sometido a supervisión del Banco Central Europeo, pero se han establecido mecanismos para imponerle las reglas básicas de supervisión bancaria, y hay un organismo del banco, un organismo estatutario, que se encarga de velar porque esas mejores prácticas bancarias también se cumplan en la institución. Aquí, respecto a las mejores prácticas bancarias, de nuevo el ICO es un caso paradigmático porque el legislador español sí que quiso que el ICO se sometiera a normativa, a regulación bancaria y prácticamente está sometido a toda ella, y además es supervisado por el Banco de España, cosa que no ocurre en la mayor parte de los homólogos del ICO. Y bueno, quería terminar pues con algunas breves reflexiones respecto a la sostenibilidad y el propósito, pues que son aspectos imprescindibles en el mundo privado hoy en día. Bueno, en mi opinión, pues son temas que han abrazado las empresas, pero también que es una necesidad que te impone la sociedad. Cada vez hay una exigencia por parte de la sociedad más fuerte a que las empresas, especialmente las grandes empresas, cumplan un propósito y que contribuyan a la sociedad y cumplan unos requisitos mínimos de sostenibilidad. Y bueno, también esto para las empresas ha supuesto un reto importante de adaptación, especialmente en Europa, donde en los últimos años hemos visto un tsunami regulatorio muy importante de medidas para promover finanzas sostenibles, la transparencia, la sostenibilidad de las empresas o la sostenibilidad, la transparencia en sus prácticas de sostenibilidad. Hace poco aprobamos en Europa los nuevos estándares de reporte de sostenibilidad y está a la vuelta de la esquina en 2025 que las empresas ya tengan que reportar en base a los mismos las grandes empresas. O sea que eso para las empresas del mundo privado nos está suponiendo un importante esfuerzo de adaptación que no ha terminado aún porque hay nueva normativa por venir, como la Directiva de Diligencia Debida, que también puede influir en los consejos, pero en definitiva esto es, digamos, el nuevo paradigma imperante para las empresas privadas. Y quería hacer una comparativa con estas instituciones, estas financieras, esta banca multilateral de desarrollo, porque en su caso, pues en cierta forma, la sostenibilidad y el propósito forma parte de su ADN desde el principio, porque estas son instituciones que se crean con una finalidad pública de apoyar el desarrollo sostenible, etcétera, y por tanto desde el principio esa exigencia de sostenibilidad pues en cierta forma se ha dado. Y de hecho, pues la mayor parte de estas instituciones han desarrollado sus propios estándares internos de sostenibilidad con requisitos sociales, con requisitos medioambientales, financian proyectos siempre y cuando esos proyectos tengan un encaje en las prioridades públicas que ellas desean perseguir, como innovación, apoyo a pymes, medio ambiente. Bueno, en función de las instituciones tenemos unas prioridades u otras. Y además, aparte de un riguroso análisis financiero de las operaciones, pues se analiza la rentabilidad social de los proyectos, el impacto medioambiental, etcétera, etcétera. Y es porque, en cierta forma, estas instituciones, y esto pues, es lo que se dice, es que no tienen un objetivo de beneficios, sino que lo que persiguen es pues, la sostenibilidad financiera que le permita cumplir con este propósito y esta misión que tienen. Y digo que no persiguen beneficios, lo que no significa que no los obtengan, porque son instituciones muy prudentes y que hacen una gestión muy conservadora de sus préstamos y son bastante rentables. Pero no hay reparto de dividendos habitualmente y acumulan reservas de cara a ejercer esa función que tienen encomendada.
Y sin embargo, para estas instituciones también en los últimos años se ha visto un refuerzo muy importante de exigencias de sostenibilidad y en particular en materia de clima. Pues ninguna de los bancos de desarrollo tenía en su origen fundacional nada relacionado con el clima y sin embargo hoy en día en todas ellas digamos la financiación de temas climáticos se ha convertido en una pata prioritaria de sus actuaciones y eso es así pues porque lo quieren los accionistas. Yo tuve pues la gran fortuna que en mi etapa en el BEI pues era la vicepresidenta encargada de sostenibilidad y de cambio climático en un momento donde Europa adoptó el Pacto Verde y donde además el banco pues dio un paso todavía más adelante en materia de compromiso, en materia de sostenibilidad y de clima. Se cambió la estrategia climática, se adoptaron nuevos objetivos climáticos con la intención de convertir al banco en lo que llamábamos Banco Europeo del Clima. Pero aún así todavía hay pues voces que están exigiendo de estas instituciones a que respondan aún más y que hagan un papel todavía más importante para financiar operaciones climáticas, especialmente en países en desarrollo. O sea, todas estas instituciones ya tienen objetivos de clima básicos en sus financiaciones, pero todavía hay digamos, un deseo bueno, de ciertas, algunos accionistas no están de acuerdo, pero en general hay bastante consenso en que estas instituciones se tienen que implicar más en estos temas y que tienen que desempeñar un mayor papel. Y bueno, termino aquí para dar paso al debate. Bueno, hay muchos más temas que se podrían abordar, pero yo creo que con lo que he contado ya podemos tener una discusión. Estupendo, muy interesante. Muchas gracias, Emma. A ver, el tema de la accountability y de la supervisión, ¿no? Los dos aspectos. Claro, son entidades muy peculiares porque hay una parte mixta ahí, ¿no? Por un lado, están sometidos al mercado, es decir, participan, son actores del mercado y están sometidos, digamos, a las normas, por tanto, técnicas, ¿no? A la hora de la emisión de productos financieros, etcétera, pensando en el BEI, por ejemplo. Pero a la vez, no hay. El supervisor técnico es el técnico político, es el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobernadores, ¿no? En principio. Y luego, obviamente, la auditoría interna, etcétera, ¿no? Eh, pero luego hay una parte pública, y yo recuerdo cuando estaba en el Consejo de Europa, por ejemplo, el BERT se sometía a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. De hecho, me tocó hacer varias veces el informe sobre el BERT, que sabéis, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en Londres. Sin embargo, el BEI, aunque va a veces al Parlamento Europeo, pero no tiene, o sea, no existe verdaderamente una necesidad de accountability pública, ¿no? Por parte del BEI. Me gustaría que explicaras un poco este aspecto, o sea, por un lado, porque está muy bien lo que decías de que el ICO esté sometido a las normas generales de la banca, pero el BEI en realidad no lo está. Bueno, en el caso del BEI, que es un poco distinto a otras instituciones, porque de hecho, pues yo creo que sí que funciona más como un banco. Al final es el banco público de países desarrollados, ¿no? Pero en el caso del BEI, pues hubo un debate muy interesante. No todos los accionistas estaban de acuerdo en someter al banco a supervisión bancaria. Es un debate que se tuvo. Algunos sí. Alemania era uno de los países que quería pues esa supervisión. Bueno, aquí un poco informalmente, yo no sé si el Banco Central Europeo en el fondo le hubiera apetecido mucho supervisar a un instrumento como el BEI tan distinto en algunas cosas a un banco privado.
Pero dicho esto, lo que se ha hecho en el BEI, que no existe en otras instituciones, el BEI aparte tiene un comité de auditoría que es el que verifica las cuentas. Digamos que tiene digamos, el apoyo pues, de un auditor externo, pero el que verifica las cuentas formalmente es un órgano estatutario del BEI, que es un comité de auditoría formado por representantes que también nombran los países en función de su carácter profesional, y lo que hace es tener una interacción diaria con el BEI pues para hacer esa supervisión, apoyado por asesores externos, por las grandes empresas de asesoramiento. Pero este órgano ahora se le ha dado también la responsabilidad de bueno, de supervisar que el BEI cumpla las mejores prácticas bancarias, y se han identificado unas determinadas reglas de regulación financiera que se exige que el BEI cumpla y que ese organismo supervise. Sí que es verdad que el BEI, pues al final es un instrumento que tiene acceso a la ventanilla del Banco Central Europeo, y por tanto en ese tipo de operaciones sí que el Banco de Luxemburgo supervisa algunas cuestiones, pero en general esta supervisión global la hace este órgano estatutario. En el resto de órganos pues lo hacen sus propios sistemas internos que han creado para esa accountability. La accountability del BEI, pues, como órgano público, pues se da sí rinde cuentas ante el Parlamento Europeo, si va 1 o 2 veces al año, y públicamente pues, publica todos los informes, etcétera. Pero digamos que, bueno, también, y como organismo público no podía ser de otra forma, pues digamos que la consulta con los stakeholders pues también se hace cada vez que hay un cambio de política, pues hay procesos de consulta, etcétera, como organismos públicos, pero es cierto que esa supervisión, en cualquier caso, el BEI y todas estas instituciones de lo que hacen gala no es de, digamos, de prácticas laxas, sino al revés. Una de las críticas que se hace a estas instituciones es que son muy conservadoras a la hora de otorgar préstamos. En estas instituciones, una operación que en el mercado, en la banca privada, haría fácilmente y consideraría conservadora, estas instituciones solo hacen cuando tienen garantías públicas con el presupuesto comunitario, porque no quieren poner en riesgo. Bueno, con el plan EFSI se ha cambiado, pero digamos que son muy conservadoras. El criterio de mantener la AAA que suelen tener en general estas instituciones se lleva muy a gala. Y bueno, otro refuerzo de su gestión es que tienen una capacidad de atraer talento muy importante, y que en general sus profesionales suelen ser de bastante prestigio. ¿Y te da la impresión, por ejemplo, nosotros organismos multilaterales, Banco Mundial y demás? En su caso, digamos, en el BEI todavía, pues al final, incluso en algunos ámbitos, tiene incluso jurisdicción el Tribunal de Justicia Europeo en ámbitos de personal. En el resto, pues ellos han establecido sus propios sistemas de gobernanza y de supervisión, y el Banco Mundial no se va a regir por regulación bancaria internacional. Ellos intentarán, pero ya te digo que como en el fondo tienen pues a los accionistas detrás, pues yo la institución que mejor conozco en el día a día de cómo gestiona los préstamos, etcétera, es el BEI, y es una institución pues muy prudente y conservadora. Aunque luego tienes también el FEI, que depende del BEI, Sí. y que es más flexible, ¿no? Porque en realidad es un fondo de Bueno, capital riesgo. Yo, más que flexible, diría que su modelo de negocio es otro. Al final, lo que financia, pues financia startups, financia capital. Además, antes el BEI también hacía operaciones de capital, pero todo eso se ha trasladado al BEI, y al final esas operaciones tienen un mayor riesgo por naturaleza. Pero también dispone, en cierta forma, de garantías del respaldo que le da pues, el BEI, y en algunos casos también pues, el presupuesto europeo. Sí, los estados y la comisión, ¿no? Que son los que más financian, ¿no? El BEI. Sí.
Luis, ¿quieres comentar? Oye, pues no sé, dos preguntas, quizás aprovechando más tu experiencia que no el contenido a lo mejor de lo que nos has contado, ¿no? Es, en tu opinión, no sé, luces y sombras de las cuentas públicas españolas. Y el segundo es, ¿cuál es tu experiencia de meritocracia en el sector público? Por llegar a la sensación de colonización de... Bueno, Puede ser, menudas puede ser. preguntas. Para una... No. Bueno, luces y sombras, yo, vamos, no lo digo yo, es que lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco de España. España necesita una mayor disciplina fiscal. O sea, es verdad que desde el Ministerio pues se hace gala de todo lo que se ha reducido la deuda, pero es que en términos nominales no se ha reducido y hemos tenido un periodo en el que el déficit estructural de España pues ha aumentado, el estructural, en una situación pues que tenemos muchos retos a largo plazo de sostenibilidad. Entonces, con esa respuesta, o sea, es que no la digo yo, la dicen los que se encargan día a día de velar por esto y que hacen un ejercicio de supervisión de las cuentas españolas, donde ya hemos tenido alguna llamada de atención reciente. En cualquier caso, no solo ha sido el caso español, ese incremento de los déficits estructurales se ha dado en toda Europa y es verdad que salimos de un periodo muy complicado con la pandemia, pero la pandemia ha pasado y no se puede hacer gala pues, de lo que crece España y al mismo tiempo ir incrementando año a año el gasto estructural. Es que no tiene mucho sentido. Y respecto a la meritocracia, pues en España yo creo que tiene un sistema, yo soy funcionaria, soy técnico comercial y economista del Estado, y yo creo que tiene un sistema que ha intentado velar por esa meritocracia. Ahora hay un proceso de reforma de la función pública en marcha, no conozco los detalles y tampoco puedo juzgar. De lo que he leído en prensa me parece que hay algunos elementos que intentaría flexibilizarse la entrada en el sector público. En cualquier caso, yo creo que la meritocracia al final pues va pues, en el interés de todos, en un contexto donde además bueno, hay mucho funcionario público, pero como tenemos un sistema de estructura de país donde tenemos muchos niveles de administración, al final la administración central pues tampoco es tan grande. La gente en los ministerios no hay tanta gente llevando temas de gran relevancia. Es importante que esa gente sea gente profesional muy cualificado, porque es que si no, no tiene sentido. Yo, andando a lo que tú decías, y luego te hago una pregunta sobre gobernanza, yo creo que ha habido dos momentos históricos, en los años 80 y ahora, donde hay una sutil intención de eliminación de las élites. Y creo que estamos en un segundo periodo. Creo que la hubo y desapareció, y creo que desapareció yo creo que es la intención en su momento el Partido Socialista. En algún momento se dieron cuenta que no era lo correcto y se echaban para atrás. Y ahora estamos de nuevo igual que hay una no sutil, pero intencionada irrupción en la gobernanza de las compañías cotizadas. Esto es uno de los retos fundamentales de esta legislatura, es cuánto van a conseguir irrumpir en la gobernanza y posicionar a una nueva élite de management, digamos, más afín. Creo que esto lo tengo clarísimo que está ocurriendo, y que creo que el sistema de la ley de sociedades de capital y de la gobernanza de sociedades privadas va a conseguir pararlo bastante, pero hasta cierto punto. En cuanto a gobernanza, hay un tema de lo que has explicado que dices que es diferente, pero creo que hay una analogía bastante interesante, te apunto, en el tema de que los consejeros del BEI o de estas instituciones son consejeros dominicales, fundamentalmente, y es el tema de la diversidad de género. Tenemos el mismo problema en las sociedades cotizadas, que la diversidad de género solamente se está consiguiendo meter en cumplir las recomendaciones a través de los consejeros independientes, de las consejeras independientes. Y esto está generando un problema, y es que habría que hacer
una campaña en los que nombran consejeros dominicales para que nombren consejeras. Porque el problema es que estamos generando una sobrecarga de unas carencias de perfiles en los consejeros dominicales. Porque no hay suficientes perfiles de nivel, hoy por hoy, para todos los requerimientos que hay, y está habiendo una deflación de perfiles en las consejeras dominicales. Eso es mi visión, desde que es polémica, pero lo digo aquí porque... Y esto se arreglaría muchísimo, ¿vale? Diversificando las fuentes de consejeras, diversidad de género en los consejeros dominicales. No. Es un punto, pero llevamos tantos años, los años que llevamos, que hasta ahora no había salido nunca en estos debates, ¿no? Pero efectivamente es un punto muy importante. Lo mismo consejeros ejecutivos, claro. Especialmente va mejorando, todo va mejorando, pero y luego las empresas familiares que tú conoces bien, les cuesta muchísimo Mucho más. de identificar en los propios grupos familiares, aunque hay gran parte de las consejeras ejecutivas son familiares. Pero básicamente yo creo que hay una analogía ahí en que la dicotomía de que los consejeros dominicales ponen a quien quieren, básicamente. Claro, en estas instituciones que he contado yo es que como no hay independientes, pues digamos que en algunos casos los indicadores que obtienen de diversidad de género pues no siempre son positivos, porque bueno, hay países que te pueden nombrar a una mujer, pero ¿cómo te aseguras que sean mujeres? Es que no... Es más, y ya estoy forjando esto, pero si ligas los dos comentarios, la existencia de élites en la administración pública donde ha habido una elevada diversidad de género y muchas mujeres en la administración pública que han llegado a puestos muy altos y que luego han nutrido algunas veces en los consejos, no necesariamente es el perfil ideal siempre, pero en algunas situaciones sí. Si eliminas esas élites vas a hacer un pan con unas tortas. O sea, y ahora viene la ley de paridad, que viene a incrementar el problema. O sea, el problema se está convirtiendo en exponencial, en mi opinión. Pues solamente por poner un poquito de mecha al fuego. Y en realidad es un poco contradictorio, perdona, que haya en las leyes nacionales se haya establecido por ley la diversidad, ¿no?, en los consejos de las empresas, y sin embargo a nivel de las entidades públicas los propios gobiernos no se autorregulen de esa manera, ¿no? Bueno, ahora van a tener que hacerlo. Por la nueva directiva. Pero también en entidades... No, no, en España sí, porque lo van a ampliar a todo el espectro, incluidas las sociedades privadas no cotizadas. Igual va a eliminar la figura del Consejo de Administración. Pues van a ir a administradores únicos la gran mayoría de las sociedades privadas no cotizadas. Porque no tienen mujeres para cumplir la ley. Si lo conviertes en ley, perdona. No, tranquilo. Dos comentarios y una pregunta. Pero con los comentarios como han salido cosas, y no solo lo de género. Con respecto al sector privado, el público, la bondad de los funcionarios y toda la historia, yo estoy en los dos mundos. Están muchos años en el sector privado y ahora estoy en el público. Generalmente, por supuesto, de todo hay en todos los lados, pero yo creo que hay más meritocracia en el privado que en el público. Generalmente. Luego, por supuesto, hay gente, y ahora estoy en el público, pero hay gente muy válida, o sea, obviamente, porque si no esto no funcionaría, pero como gran número, yo creo que está más valorada la meritocracia en el privado que en el público. Es mi experiencia personal. Luego, con respecto a lo que decías tú, y luego la pregunta con respecto a lo que comentabas de si no hay gente, yo no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que digamos, esto es como un círculo vicioso. Si no llegas arriba, no puedes ser del círculo de confianza. Como no llegues del círculo de confianza, nunca llegas arriba. No sé si me explico. Totalmente, pero lo que hay que promover es que se llegue arriba. Que se llegue arriba, no que se fuerce lo que no hay arriba para entrar. Totalmente de acuerdo, pero vamos a tener un vacío. Que sí. Y luego una cosa que es el comentario. Siempre se habla mucho de la diversidad de género. Quizás esto los que me conocéis aquí, y de la diversidad de conocimientos, y sobre todo en el ámbito del tema tecnológico. Hay pocos tecnólogos en los consejos de administración, muy pocos tecnólogos. Y eso yo creo las que... cifras exactas, si quieres. No, yo desgraciadamente, como soy mujer y tecnóloga, sé que no cuadra. Exactas las tengo en estudio anual que yo hago.
Este tema, además, este año ha salido en el periódico antes de Y ayer. aquí en verdad ya salió, pero vamos, ya era hora de ver lo evidente, porque esto era una obviedad. Bueno, llevo diciéndolo. Ah, pues me voy a Ya, juntar pues, contigo porque lo vamos a decir. Y luego, en la pregunta ya, es, tú has hablado, es verdad que es de Soslayo, pero has comentado que has tenido la fortuna de haber vivido el tema de la sostenibilidad y toda la cuestión de ESG. ¿No crees que está habiendo en Europa un poco exagerado, sobre todo para empresas no muy grandes, una regulación muy forzada? O sea, estamos pensando tanto en el proceso y en el medio que estamos hipotecando recursos para el fin. No sé si entonces en empresas muy pequeñas o la pequeña y mediana empresa, que sé que va a venir ahora, primero la de debida diligencia y luego va a venir esa ampliación a la pequeña y mediana empresa. ¿No crees que va a ser casi una fuente, puede ser un poco salvaje lo que voy a decir, pero una fuente a lo mejor de cerrar, o sea, tanta obligación, tanto compliance, tanta no sé qué, llega un momento que ahoga al pequeño? Yo, bueno, coincido en que la ola regulatoria ha sido tanta en Europa y además en un contexto donde pues en Europa pues la forma que tenemos de regular es una forma muy diferente a la anglosajona, donde suelen ser más principios, o sea, principios que luego plasmas. En Europa es una regulación más extensa, más detallada y bueno, sí, coincido en que al final lo que esto va a suponer es que pues muchas empresas se van a apoyar de consultores que van a hacer este trabajo y que burocracia regulatoria sí, que está impactando también en la industria de los asesores de una manera horrorosa. yo creo Estaba analizando la asesoría. Claro. Se estaba analizando. Yo llevo 24 años en la industria. Yo llevo mi época más senior son los últimos 12, 14 años. Yo estoy retirándome el tema de los consejos. Porque es que es muy difícil. Estoy seleccionando mucho, vamos a ser precisos. Porque es que está todo el mundo haciendo de todo, porque el famoso regulador se ha inventado la guía técnica de la Comisión de Nombramientos es un absurdo de regulación. La de auditoría no tengo técnicamente la capacidad de criticarla, no lo sé. Creo que la he leído y me parece menos absurda que la otra, yo solo por principio. Pero se generan herramientas totalmente obscenas y absurdas, como la matriz de competencias, que la puedes usar para bien o para mal, o para medio pensionista. Es la típica situación que hace speaking the box con un asesor que no vale para nada, o vale para una cosa muy negativa. Entonces, para darle carta de naturaleza. esto lo que hace, ¿sabes lo que hace nuestra industria? Bajar los precios. ¿Sabes lo que hace? Que nuestras empresas las salen, porque no nos interesa. Entonces, tenemos un problema de que la hiperregulación está creando una entidad amorfa, y lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Los consejeros independientes están abrumados de mandato, porque creen que tienen que hacer más de lo que realmente tienen que hacer. Y la esencia de lo que legisló la figura del Consejo de Administración se está perdiendo. Bueno, yo sí. Un montón de cosas, a ver. No, bueno, yo creo que aunque la legislación en teoría sí que aboga por la proporcionalidad, sí que hay un riesgo ahí que al final, si tú haces una legislación pues muy extensa y muy exigente y tan numerosa, con tantos, pues al final lo que vas a conseguir es que al final pues se vaya a un cumplimiento formal y que en la práctica eso sea poco útil para lo que realmente ha intentado. Claro, sí, aparte de que recursos que las grandes empresas van a poder hacer frente, pero lo que es importante es que esto, o sea, la sostenibilidad es muy importante si al final tú estableces muchísimas exigencias, pues y consigues, pues eso al final puede desorientar. Si tienes informes de sostenibilidad que tienes que reportar, pues a lo mejor pues, o muy expertos o te perderás en tanta información, perdiendo la relevancia. Se han montado 44 comisiones de sostenibilidad. 44. De las 100, no sé cuántas. Y se van a montar más. Claro, porque... Y están abrumados en las comisiones de nombramientos, con las del mandato. No saben bien lo que tienen que hacer con el mandato. Se están creando inflación de... En vez de dedicarse los consejeros a supervisar lo que realmente hay que supervisar. Competitividad. Alfonso, ¿quieres comentar? Bueno, gracias por compartir tu experiencia y esa comparativa tan interesante entre lo público y lo privado, ¿no? Que además es bastante sorprendente que quien regula
luego no, Sí. no autocumpla, ¿no? Pero quería preguntarte, desde el punto de vista ya más de sociedades privadas, de sociedad privada cotizada, ¿qué distancia te has encontrado entre lo que es la teoría del buen gobierno y la práctica de cómo se hace el buen gobierno en el día a día? Bueno, no, bueno, yo creo que al final la labor del consejero independiente es una labor muy exigente y muy complicada. Depende de muchos factores, algunos en tu mano y otros pues que no siempre están en tu mano cumplir. Pero yo creo que en cierta forma esa complicación es difícil de recogerla en los códigos de buen gobierno. Al final, eso es lo que te puedo decir. Muy bien. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy pensadora independiente de selección y de pymes multinacionales y quería preguntarle, porque me dedico mucho a startups, uno de los cosas que comentan es la poca inversión en emprendimientos femeninos o pymes femeninas o fundadas por mujeres, que son un 3% del BEI, de la inversión que realiza el BEI. No hay, digamos, una diversidad en cuanto a al reparto de recursos, ¿no? Donde hay más de un 3% de empresas fundadas por mujeres. Es un aspecto que en los últimos tiempos está emergiendo como una tendencia de buen gobierno corporativo. Y mi pregunta es, el BEI, desde lo que conoce usted, ¿qué medidas están tomando en este sentido para que esa inversión revierta también en los negocios fundados por mujeres? Bueno, financiación en startups yo creo que correspondería más bien al FEI, pero en cualquier caso el BEI sí que puso en marcha algunas políticas especiales para conceder préstamos de género digamos que a empresas lideradas por mujeres. Sobre todo también el BEI también hace actividad fuera de Europa. Pues cuando estaba yo, pues esto era sobre todo se hacía para emprendedores en países en desarrollo. Pero bueno, sí que es cierto que es un problema. Imagino que el tema aquí es que financiar emprendedores pues es un negocio de mucho riesgo. Al final tendrán que cumplirse determinadas salvaguardas y si no, independientemente que seas mujer o no. Pero bueno, podría ser una cosa. Desconozco si ahora mismo hay alguna política en marcha para conseguir esto. ¿Más cosas queréis comentar? Bueno, a ver si podemos, sobre esa enorme diplomacia que has desplegado en relación con tu actividad como consejera independiente, que nos digas algo más. Algo en mi actividad. Bueno, es que yo tengo la fortuna de estar en una empresa grande que dedica muchos recursos a preparar los consejos, a preparar, o sea, no sé si en todas las empresas pues tienen tantos medios a su disposición para que haya esa preparación tan intensa de los consejos. Entonces tampoco... Pero decías que efectivamente es una labor muy compleja, ¿no? La labor de consejero independiente. Sí, eso es, vamos, la pregunta, como he entendido yo, que qué esperaba yo respecto a lo que yo conocía, pues de lo que había pedido, a lo que me he encontrado, pues que a veces es complicada la labor del consejero, más de lo que te puedes imaginar, porque digamos que mi experiencia como consejera ha sido siempre en el ámbito público y más bien como del otro lado. Yo he sido la presidenta de bancos que he presidido el consejo de bancos. He sido también consejera en entidades públicas. He estado de consejera en el ICES, consejera en SEGIPSA, en otras empresas, entidades públicas empresariales. Pero digamos que mi mayor experiencia ha sido pues en el ICO, pues dirigiendo el consejo, o sea, con otra labor como presidenta ejecutiva que era de la institución, y luego en el BEI, donde, bueno, el BEI, pues el presidente del consejo es el presidente, pero digamos que el BEI, eso que comentaba antes, que tiene una gobernanza particular, el presidente en el BEI es un primum inter pares porque los vicepresidentes
y el presidente son los que proponen al Consejo, digamos, aprobar cosas y tienen una responsabilidad colegiada y colectiva. Y entonces ahí, pues mi labor, aunque en el Consejo era participar, pero no dirigir, digamos que era desde el otro lado. Entonces, siempre se ve todo desde una perspectiva donde, pues, al final hay que buscar una eficiencia e intentar la perspectiva de consejero encima de independiente, que no tienes ese conocimiento tan detallado de la empresa y que te exige mucho labor de seguimiento, pues también depende mucho de, en mi opinión, pues de cómo la empresa quiera facilitar esa labor y dar un apoyo detrás para la preparación de estos consejos. Y yo es lo que decía, que no sé si en todas las empresas pueden dedicar los medios que dedican las grandes empresas a esa labor. Pregunta. Adelante. Sí, en el caso del ICO, que es bastante paradigmático y tú lo has comentado, no sé si fue bajo tu mandato cuando tomaste la decisión de tener consejeros y consejeras independientes, ¿no? Pero bueno, lo que me llama la atención es que hay muchísima empresa pública que no tiene esos consejeros independientes y que en algunos casos, estamos hablando de empresas, tu caso, por ejemplo, de organismos públicos internacionales, en otros casos estatales, autonómicos, incluso empresas públicas municipales, ¿no? Se utilizan para nombrar consejeros que son directivos públicos en cargos y en puestos ejecutivos en otros ámbitos, ¿no? Y al final casi en algunos casos es como un sobresueldo que se da y en realidad son retribuciones muy bajas, porque incluso las retribuciones del consejo, por ejemplo, del ICO, de esos consejeros independientes, pues es muy baja, es casi te diría simbólica. Y si tenemos en cuenta la prima de riesgo que supone estar en un consejo de administración, aunque estén bajo la cobertura de lo público, ¿no? ¿Tú crees que eso se va a cambiar? ¿Crees que lo público, las empresas públicas, las empresas de naturaleza pública van a evolucionar en la línea que hicisteis en el ICO con esos consejeros independientes, o se va a mantener esta política de que las empresas públicas Antia, bueno, el canal de Isabel II, AENA, al final van a ser cotos cerrados solamente para cargos públicos. Como sean, que hay diferentes Sí, titulaciones, Claro. correcto, titularidades. Y el tema del salario afecta a todas. Ujú. AENA está suscrito, está bajo la ley de función pública. Pero, Sí, que es increíble ser consejero independiente de compañías como una AENA, con la prima de riesgo que está en la solo te pagan dietas. Sí, más fácil. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a...? Bueno, yo no desconozco, pero soy bastante escéptica de que eso se vaya a cambiar, de verdad. El ICO yo creo que fue un caso excepcional. También es verdad que el ICO, pues la época que se hizo, que cuando yo empezaron los consejeros independientes, el cambio regulatorio yo creo que se hizo cuando yo estaba de jefa de gabinete. En ese momento no tenía responsabilidad en el ICO. Pero digamos que era un momento en el que el ICO, aparte de banco público, pues también es la entidad que gestionaba, digamos, los préstamos del Estado y en ese caso pues había mecanismos de financiación a comunidades autónomas por la crisis muy potentes que alcanzaban unos volúmenes de balance en el ICO separados del balance como banco, pero que ya eran muy elevados y que por tanto pues eso pues exigía pues una prudencia adicional, porque además había pues en este tipo de instituciones que al final incluso el ICO, que tienes que la CDGAE, digamos el ministerio o el gobierno te puede dar un mandato para que hagas determinada cosa, pues eso tiene luego implicaciones y puede incluso eventualmente, si no tienes cuidado en cómo es la gobernanza de estas instituciones, tener implicaciones de carácter fiscal y por tanto yo creo que el ICO es bastante distinto en ese sentido. Ramón ha apuntado antes un tema que no hemos tratado más y tampoco, Emma, necesitas aquí pero sí que vale la pena, que es el tema de la creciente intervención, ¿no? En estos momentos.
y objetivo de control, digamos, ¿no? de empresas privadas a través de muy diversos sistemas, ¿no? Por eso, desde un impuesto directo, ¿verdad?, a sectores determinados, que lo que hace es atarle a través de, como vimos el caso Indra, pues de una intervención bastante masiva en un momento determinado y forzando el cambio del consejo, y a través de los accionistas, o puede ser pues a través de regulatorias, ¿no? Es decir, esta vuelta un poco a un intervencionismo estatal encubierto, un cambio incluso de generación empresarial, etcétera, pues es preocupante, ¿no? En principio. Bueno, ya hemos visto manifestaciones al respecto de las propias empresas, o sea que sí es preocupante, no, incluso de inversores internacionales, lo que dicen en Bueno, este todos informe. pensamos de la SEC y de la pandemia. Un mecanismo de entrada con préstamos participativos que limita la gestión de manera brutal. Por ejemplo, impone que los primeros ejecutivos no tengan variable. Lo cual es una barbaridad. Y entra en cuántas empresas, no sé, 50 o en 40 empresas cotizadas. Ahí, es bastante... Mecanismos muy diversos, sí. Mm. Muy bien, pues si no tenéis más cosas, no sé, ¿queréis comentar alguna cosa? Gracias. Ha estado interesante y desde luego la comparativa ha sido muy útil y además original porque no es Sí, no tema es que hemos frecuente. tratado habitualmente. Bueno, he pensado que era donde a lo mejor podía aportar una visión